Vamos a hablar sobre tuberculosis genitourinaria. Bien, hablar de tuberculosis, esta enfermedad es bastante frecuente, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? En los países desarrollados generalmente es bastante raro, pero en nuestro país encontramos con bastante frecuencia y generalmente casos avanzados. Dice que 1/4 de la población mundial se encuentra en forma latente, ya que esta bacteria penetra al organismo de todas maneras. Más del 90% de casos corresponden, bueno, como les había mencionado, a países en desarrollo o subdesarrollados, mejor dicho. A nivel mundial produce 1.700.000 muertes cada año. De tal manera de que siempre hay que tenerlo presente esta enfermedad y tratar de descubrirlo tempranamente, porque el no pensar en esta enfermedad hace que lo descubramos de forma tardía. El bacilo tuberculoso generalmente ingresa al organismo por vía aérea. O sea, es un paciente con tuberculosis pulmonar que transmite a través de aerosoles, uno lo respira y estos penetran hacia la parte pulmonar, a los alveolos. Acá dentro de los alveolos, los macrófagos ingieren esto, o lo fagocitan a la bacteria y penetran así al organismo. Dentro de los macrófagos, dentro de las bacterias que lo fagocitaron, pueden crecer, pueden replicarse ahí este tipo de bacterias. Y por lo tanto puede producir infección. Después desde los alveolos pasan a los ganglios que están dentro de la cavidad torácica. Dentro de esto, de los ganglios, pueden seguir dos vías. Uno, lo más frecuente, hacia los pulmones, y otro hacia el torrente sanguíneo para producir la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, la tuberculosis extrapulmonar, en algunos casos puede ir acompañada de tuberculosis pulmonar, pero en la mayoría de casos no. Puede ir solo como tuberculosis extrapulmonar. La vía principal de transmisión de la tuberculosis genitourinaria es la vía sanguínea. La vía ascendente es poco frecuente y el resto también. O sea, lo principal es la vía sanguínea. Como les dije, desde un ganglio sanguíneo, desde un ganglio linfático, se transmite por vía sanguínea y esto va hacia el riñón. Acá en el riñón puede llegar hacia los glomérulos, hasta la parte proximal del glomérulo y de ahí comenzar a hacer la enfermedad. También puede ir directamente hacia el epidídimo, ¿no? O de riñón puede pasar al epidídimo, cualquiera de las dos formas. Esta enfermedad produce síntomas constitucionales, como son fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y malestar general. Cuando la enfermedad llega hacia la vejiga, puede producir disuria. Generalmente se ve en la mitad de pacientes cuando, como les digo, está afectado también el urotelio, ¿no? Porque desde el riñón comienza a descender. A nivel renal puede producir dolor en flanco y por la lesión que produce dentro del riñón puede producir hematuria y dolores tipo cólico, ya que al destruirse, sobre todo a nivel de las papilas intrarrenales, al destruirse las papilas, estas se eliminan por el uréter, produciendo cólicos renales. Y simulan mucho como si fuera un tipo de cálculo, ¿no? Tuberculosis renal.
Los bacilos, como les dije, llegan hacia los capilares glomerulares en la parte proximal. Acá, el 90% de bacilos mueren y solamente un 10% hacen que progrese la enfermedad. Estos comienzan a formar granulomas y estos granulomas intraparenquimales, pues, ¿no? Como dice su nombre, y después estos granulomas tienden a calcificarse y a formar abscesos. Los cálices, como les dije hace un momento, a nivel de la papila, recuerden que cáliz viene de copa, la parte central de esta copa, que es la papila, por inflamación de esta bacteria tiende a destruirse, a necrosarse y a eliminarse por el torrente sanguíneo. Esa eliminación que se da por el torrente sanguíneo, el torrente urinario por los uréteres, produce cólicos, pues, ¿no? Cuando la lesión es parenquimal, o sea, una forma de curación es la calcificación, ¿no? Las lesiones a nivel de cálices pueden producir alteraciones de los cálices. Si se necrosan la papila, los cálices ya no tienen la forma de copa, adoptan una forma de palillo de tambor y tiende a dilatarse estos cálices y el infundíbulo, que es la comunicación entre la pelvis y el cáliz, comienzan a alargarse y muchas veces a estrecharse y a amputarse, sobre todo lo del cáliz superior. Cuando encontramos una amputación de cáliz superior, siempre hay que tener presente que puede tratarse de una lesión tuberculosa. Quiero también manifestarles que desde la entrada de la bacteria al organismo hasta la aparición de síntomas, generalmente es un mínimo de 10 años, entre 10 a 30 años. Por eso que es poco frecuente encontrar la tuberculosis genitourinaria en niños menores de 10 años. Es muy raro encontrar en niños, como les digo, ¿no? En medicina todo es posible, pero a esta edad, a los 6, 7 años, casi es imposible encontrar, muy raro. Generalmente puede darse en pacientes inmunosuprimidos, niños inmunosuprimidos que reciben algún tratamiento o de por sí son inmunosuprimidos. Bueno, puede darse este tipo de enfermedad en forma más temprana. Pero por lo general, el tiempo que pasa entre la entrada de la bacteria y la aparición de enfermedades es entre 10 a 30 años. En Lima, en el hospital Bravo Chico, Hipólito Unanue, el doctor Tan Pousan hizo un estudio y encontró que el promedio aquí en el Perú era 8.5 años, pero la literatura mundial habla entre 10 a 30 años. Quizás será porque la población, bueno, este es un hospital exclusivamente que fue creado para personas tuberculosas. Bien, como los restos del riñón, la necrosis que se produce a nivel renal van a través del uréter, generalmente avanzan por el uréter, como les dije hace un momento, bien, si son eliminados va a producir cólicos, pero como permanece más tiempo en contacto con el urotelio del uréter, va a producir lesiones, bien puede ser a nivel proximal o a nivel distal. Por eso que la zona más frecuente afectada del uréter es la parte distal, en el uréter distal, en la unión urétero-vesical, ¿no? Pues, como dije hace un momento, la tuberculosis, cuando uno le da tratamiento o cura, trata de fibrosarse las lesiones tuberculosas. De tal manera que una lesión a nivel del uréter distal, al querer curarse, se fibrosa el uréter y tiende a destruirse todo la vía urinaria. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una lesión de uréter, en un paciente tuberculoso hay que colocarle un catéter doble J actualmente antes de empezar el tratamiento médico.
porque con el tratamiento médico podemos conseguir que se fibrose el uréter y se termine destruyéndose el riñón. A veces el tratamiento, en este caso, puede ser más nocivo que la misma enfermedad. Entonces, todas estas precauciones hay que tenerlo siempre presente. Generalmente en vejiga, el bacilo tuberculoso llega hacia la zona perimeatal del lado donde se encuentra la lesión. Supongamos que tenga una tuberculosis renal izquierda, alrededor del meato ureteral izquierdo es donde comienzan a producirse las primeras lesiones a nivel del urotelio vesical. Posteriormente, estas lesiones que se producen acá, los bacilos comienzan a penetrar hacia el detrusor y producir lesiones también, fibrosis del detrusor, de tal manera que la vejiga comienza a hacerse más pequeña. Incluso hacerse vejigas tan pequeñas como la conocida como vejiga trigonal. Como les dije hace un momento, cuando la lesión del uréter distal produce fibrosis, este uréter tiende a retraerse, a hacerse más pequeño. Y cuando uno le hace una endoscopía y ve el meato de ese lado de la lesión, este meato es jalado por el uréter hacia arriba. Y encontramos el meato que te adopta una forma en hoyo de golf, ¿no? Y la mucosa vesical alrededor de este hoyo de golf con lesiones características que nos hacen pensar en lesiones tuberculosas. Esto es antes de que el bacilo penetre al detrusor. Como le digo, si penetra el detrusor, comienza a hacerse la vejiga pequeña por destrucción del músculo, ¿no? del detrusor. Entonces, hacerse vejigas tan pequeñas, como le dije hace un momento, como vejigas trigonales. Al epidídimo, el bacilo tuberculoso puede llegar por vía directa, sin pasar por el riñón, pero más frecuentemente es que primero llegue al riñón y de ahí por vía sanguínea pase al epidídimo. Entonces, la lesión más característica a nivel del epidídimo es la fístula del epidídimo hacia la piel del escroto. Lo más importante es que son lesiones indoloras, ¿no? El paciente a veces drena pus hacia la piel del escroto y el paciente no tiene dolor. Así como el bacilo tuberculoso tiende a salirse hacia al exterior, también invade al testículo, haciendo todo un conglomerado del testículo de ese lado. Y también con compromisos de la zona de la piel y todas las capas del escroto, ¿no? El testículo tiene una característica de que muchas veces el diagnóstico lo confirmamos mediante posterior al tratamiento quirúrgico, a la extracción del testículo, incluso con un fragmento o una sección de piel del escroto. No hay tuberculosis de testículos si no hay tuberculosis de epididimo, ¿ya? Eso de que esto nos hace para diferenciar entre un tumor testicular de una lesión tuberculosa. Primero en la tuberculosis coge los epididimos y después penetra hacia el parénquima testicular. Hacia la próstata y vesículas seminales también generalmente llega por vía hematógena, pero rara vez nosotros diagnosticamos esto, más vemos a nivel renal y epidídimo. Aunque la literatura mundial habla de que una gran cantidad de prostatitis crónica, que uno le da tratamiento y no mejora, son debido a bacilo tuberculoso. Y uno le examina y encuentra nódulos prostáticos que nos pueden hacer pensar que se trata de una neoplasia. Incluso podemos tener un PSA alterado, no alto, pero sí más de lo normal, ¿no? Esto nos orienta a pensar que puede tratarse
de un problema tuberculoso. Hay que siempre tenerlo presente. Cuando el bacilo tuberculoso llega a las vesículas seminales o a los conductos deferentes, van a producir fibrosis y es causa de infertilidad. Entonces, y en la mujer generalmente puede ir alojado a las trompas y también puede producir estrechez e infertilidad porque ya no va a pasar el óvulo hacia la cavidad uterina. Tanto en el hombre como la mujer puede producir lesiones e infertilidad, ¿no? A nivel de uretra y pene es poco frecuente, muy infrecuente, pero puede ocurrir. Si es de uretra, generalmente da una fístula hacia la piel del pene o hacia, si es a nivel de uretra vulvar, hacia la piel del escroto, ¿no? Al cerraje medio. Y en el pene puede encontrarse una placa queratinosa o una pápula inflamada. Pero es, como les digo, muy raro. El diagnóstico, bueno, uno lo que dice la literatura es lo que ustedes tienen en la diapositiva, pero en nuestro medio no contamos con muchos de estos casos. Lo más importante, si nosotros sospechamos de un bacilo tuberculoso, hay que pedirles un bar en orina. Bacilo ácido corresistente en orina de 24 horas, otros hacen orina, la primera orina de la mañana, pero tiene que ser seriado. En el Perú, seriado lo llamamos a 3 días. En otros países como Ecuador, Colombia, Bolivia, hacen 5 días. Recolectan la orina por 5 días y son 5 muestras que llevan para esto. En el Perú, como les digo, son 3 muestras nada más. Recoge la orina de 3 días continuados. A eso le llamamos bar en orina de 24 horas seriado. La búsqueda del bacilo tuberculoso en la orina tiene que ser hecho por laboratoristas con bastante experiencia y formados para eso. Muchas veces los diagnósticos no se llevan a cabo por inexperiencia de laboratorio. Hay laboratorios que no están preparados para hacer este tipo de estudio. Imagínense que si el paciente orina 1,5 litros de orina al día, o 1 litro, este tiene que ser por sedimentación, centrifugación, convertido a 3 a 4 gotas de orina, nada más, que son pasadas a una lámina y es visto por el laboratorio. Entonces, el laboratorista que va a ver y el médico también debe ser bastante entrenado para poder identificar los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? La tinción es conocida como la tinción de Sil-Nielsen, ¿no? El cultivo de la bacteria que se puede hacer, bueno, aquí en Trujillo no se hace el cultivo, realmente se deriva a Lima, al Instituto Nacional de Salud, ahí sí hacen cultivo, el medio que se hace es de Lowe Jensen, pero demora más o menos entre 4 a 6 semanas el estudio. Ya hay un error ahí, 1 o 2 semanas. De 4 a 6 semanas, de tal manera de que demora bastante mientras lo hacen el informe, por lo menos pasa 2 meses para que tengamos un resultado. Pero también la posibilidad de que el cultivo no salga positivo es bastante bajo. De tal manera que este tipo de cultivos más que todo está relacionado para tuberculosis pulmonar. Ahí sí es mucho más frecuente y la positividad es bastante alta, ¿no? Pero en orina es muy bajo la positividad de este tipo de examen, ¿no? No es muy útil. Entonces, para nosotros es importante el bacilo ácido corresistente en orina seriado de 24 horas, ¿no? Después hay otras pruebas también que se hacen, pero no se tiene mucho éxito. Lo importante es identificar la bacteria. La reacción a la tuberculina, bueno, en bacilo tuberculoso es poco significativo.
Bueno, ahí está lo que le decía hace un momento, que la primera orina en la mañana, pero puede ser la orina de 24 horas que da una mayor positividad, ¿no? Eh, el análisis de orina simple, encontramos de que podemos tener la orina ácida, bastante leucocito en orina, algunos acompañados de hematuria, y el urocultivo es negativo, ¿no? Ese es el análisis simple de orina. Esto nos hace sospechar de tuberculosis genitourinaria. Esta tríada se llama como tríada de Colombino, ¿no? Conocido como tríada de Colombino. Uno de los exámenes más importantes son los exámenes de imagen. A pesar de los años, la urografía excretoria sigue siendo uno de los exámenes más importantes para el diagnóstico de esta enfermedad. De esta enfermedad a nivel genitourinario. Como gol estándar es considerado el Uroten con contraste, porque es una parte, nos hace ver lesiones tuberculosas que también se ven en la urografía excretoria. Pero la urografía es bastante útil. Otro examen que es bastante útil también es la uretrocistografía retrógrada, ¿no? Colocamos un catéter a nivel hasta el riñón y inyectamos contraste y podemos ver lesiones tuberculosas que a veces no se ven en la urografía excretoria porque ya las lesiones del parénquima, todas esas cosas ya no dejan de depurar, no depura bien ya, entonces por eso que no se ve bien. Eh, el resto de exámenes, la ecografía tiene poca utilidad, ¿no? Y el resto de exámenes, la resonancia magnética también es importante, pero los dos exámenes primeros que les he mencionado son los más importantes. Ahí podemos ver algunas lesiones tuberculosas. En la parte baja podemos ver cómo los cálices han cambiado, la que está en el centro bajo, cómo los cálices ya no son cálices, ¿no? Ya no tienen forma de copa, sino en palillo de tambor. Y tiende por lesiones, como le digo, de la papila. Entonces, uno debe estar entrenado para ver este tipo de lesiones y llegar al diagnóstico. Hay algunos exámenes que uno puede pedir que nos ayudan al diagnóstico. Una radiografía de tórax siempre es importante, aunque como les dije, le vuelvo a repetir, no necesariamente vamos a encontrar lesiones tuberculosas activas para llegar al diagnóstico de tuberculosis genitourinaria extrapulmonar, ¿no? De manera general. Otro tipo de exámenes, por ejemplo, cuando nosotros operamos y encontramos una lesión y sacamos la pus y queremos buscar bacilos tuberculosos en eso, generalmente no vamos a encontrar. Cuando hay lesiones del absceso escrotal y algunos absorben la pus del escroto, por ejemplo, para mandarlo a examinar, no se va a encontrar ningún bacilo tuberculoso en esa lesión. Generalmente son negativos, por lo que no tienen mucha utilidad. En el tratamiento, bueno, el tratamiento tenemos que usar nosotros lo que dice el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud recomienda tratamiento con 4 drogas los 2 primeros meses, que le llamamos primera etapa, y con 2 drogas, con 2 medicamentos, los 4 meses siguientes. Los primeros 4 meses, los primeros 2 meses o fase 1, damos isoniazida, damos etambutol, piracinamida y rifampicina. Como les hablaba a compañeros en la mañana, bueno, acá está por kilo de peso, pero ustedes van a manejar adultos, ¿no? Entonces, y a ustedes les pueden decir, doctor, hágase cargo del programa de control de tuberculosis.
Entonces, cuando le digan en qué momento hay que darle el tratamiento a los pacientes. El tratamiento a los pacientes se da en ayunas. Los alimentos evitan la absorción de cualquiera de estos medicamentos. Entonces, el paciente debe concurrir al centro de salud. Ahora el tratamiento es supervisado. O sea, se da directamente al paciente en la mano para que lo ingiera. Como le decía en la mañana, el tratamiento, la primera etapa se da rifampicina, 2 tabletas de 300 miligramos, o sea, son 600 miligramos diarios, y soniacida, viene de 100 miligramos y se le da 3 tabletas, o sea, 300 miligramos. Etambutol viene de 400 miligramos y se da 3 tabletas también. Y la piracinamida, que viene de tabletas de 500 miligramos y se da 3 tabletas. Total, si suman toda la cantidad de tabletas, son 11 tabletas que el paciente tiene que tomar en ayunas, ¿no? Ese es todos los días por 2 meses, menos sábados, menos domingos y feriados. Desgraciadamente, esto es lo que hace de que el tratamiento fracase, porque las bacterias no reposan ni domingos ni feriados, ¿no? Sino que por falta de presupuesto para pagar personal, para que den el tratamiento adecuado. Después de que ha ingerido las 11 tabletas, pasan a tomar un desayuno hiperproteico, que es parte del programa de control de tuberculosis. Una vez que han completado los 2 primeros meses, pasan a la segunda fase, que es solamente con isoniazida y rifampicina. La isoniazida se da 9 tabletas de 100 miligramos y 2 tabletas de rifampicina. Total, 11 tabletas. El esquema nacional dice que hay que darle 2 veces a la semana, pero hay esquemas internacionales que nos dicen que hay que dar 3 veces semanales, ¿no? Bueno, lo que dice el ministerio son 2 veces semanales que puede darse lunes y jueves, martes y viernes, o miércoles y sábado, así en esa forma. Y también después que ingieren las 11 tabletas pasan a tomar el desayuno hiperproteico, que es parte del tratamiento. Eh, Antes se le daba a los pacientes para tratamiento para un mes y se iban con su bolsa y de medicamentos a su casa y regresaban peor que antes. ¿Por qué? Porque los pacientes terminaban vendiéndolos en las farmacias sus medicamentos y no ingerían. Hoy en día esto ya ha sido desechado porque tiene que ir el paciente todos los días a recibir su medicina y no se venden estos medicamentos en farmacia. No hay tratamiento particular para la tuberculosis. El Estado, a través de su paciente. Generalmente, la mayoría de tratamientos quirúrgicos se dan después que como completar el tratamiento médico. Y puede ser el tratamiento quirúrgico de sacar el órgano que está malogrado, o puede ser la reparación plástica del órgano, de parte del órgano funcional, malogrado, ¿no? Por ejemplo, a nivel renal, hay que hacer la nefrectomía, por lo general es subcapsular de este tipo de lesión, porque la lesión tuberculosa produce una perinefritis muy severa que hace muy difícil el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. En la vejiga, cuando tienen una vejiga pequeña, hay que hacerle un tratamiento de ampliación vesical, como les repito, después de los 6 meses de haber completado el tratamiento, y sus estudios posteriores tienen que ser negativos. Si no se ha curado y es una tuberculosis multidrogo resistente, hay que continuar con el tratamiento, porque si no, el tratamiento quirúrgico fracasa y pone en riesgo la vida del paciente. Bueno, eso es todo lo que quería mencionarles. Como dijo el colega Morales, ¿hay alguna pregunta para, para responderle?
No, doctor, sí quedó claro. Bien, entonces queda concluida la clase, ¿ya? Lo que recomiendo siempre, estudien. El que estudia triunfa y el que copia pasa. Así que estudien, muchachos. Gracias, Gracias. doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta luego.